¿Algún día alguien te ha preguntado acerca de Teodicea? No, no. Pero lo conocen. Yo creo que en teoría sí, algunos conocerían. Sabrían decir, Dios no pudo hacer algo en esta ocasión mala. O Dios es malo porque no me salvó de una situación. Eso es una en teoría creo que sí, pero nadie nunca me ha preguntado así. ¿Qué es? Oye, escuché Teodicea una vez. No. Por eso es bueno empezar a realmente analizar esto y que la iglesia pueda entender y captar algo un poquito más profundo de esto para no mantenerlo en la área superficial. Sí. Pero a la misma vez armar a la iglesia para responder a estas preguntas y luego especialmente en sus propias vidas. Que la semana pasada estábamos hablando un poco de esto y hoy quiero realmente enfocarme mucho más en este concepto de mayor gloria, de una teodicea de mayor gloria. Y terminé con una frase que hemos escuchado en latín por mucho tiempo que se llama Felix culpa o Félix culpa. No es la culpa de Félix, sino Félix culpa es una caída fortuna. Fortunate fall. Is that how you would translate that? Una caída desafortunada. Una caída afortunada. Una caída afortunada. Una caída afortunada. So el concepto es de Adán caer. Cayó y la maldad entró al mundo, pecado, todo eso, destrucción de la creación perfecta de Dios. Pero si Adán no hubiera cometido eso, nunca hubiéramos conocido el impacto de la redención por medio de Cristo Jesús. Por eso es Felix culpa, ¿no? Podemos entenderlo. Ahora, yo sé que gente tendría dificultades con eso, porque si vamos desde Génesis, ¿cómo o por qué permitió Dios que Adán hiciera eso? O sea, o qué no supo Dios que Adán no iba a hacerlo. Entonces ahí es donde nos podemos empezar a meter en este entendimiento de que Dios tiene la capacidad de crear todo, capacidad de poder de hacer todo, pero ¿cómo es posible que Adán cayó sin la supervisión de Dios? Por ejemplo, en el caso de mucha gente. O sin que Dios se hubiera dado cuenta. ¿O por qué permitió Dios que Adán caera? Al final de todo caemos en una teodicea de mayor gloria. Vamos a empezar ahí describiendo eso y para darle herramienta a la gente cómo captar esto mejor. Y yo creo que, la respuesta, como tú has mencionado ahorita, es que al final eso causó un conocimiento que tal vez nosotros no tuviéramos acerca de Dios, específicamente el aspecto de su redención. Obviamente, si no hay caída, no hay necesidad de redención. Y esto, es parte de lo que hablamos aquí. O sea, en base a este tópico es, al final, ¿qué produjo una caída? ¿Qué produjo esta rebelión? O sea, la rebelión en contra de Dios es en sí lo que causa la maldad. No es necesariamente que Dios creó la maldad, sino Dios es bueno, pero la rebelión a esa bondad es lo que causa la maldad. Y en base a eso, nosotros de nuevo llegamos a conocer a un Dios que es un Dios de misericordia, un Dios de bondad, esos atributos que Adán en Génesis tal vez en parte los conoció, pero no es hasta que vemos la entrada del pecado que vemos a la bondad de Dios de una manera que tal vez tú y yo no la entenderíamos. Y yo creo que parte de este aspecto de una teodicea de mayor gloria es que tú y yo, cuando decimos vivimos para la gloria de Dios, deberíamos vivir para la gloria de Dios, tenemos todo entendimiento excepto sufrimiento. Y yo creo que muchos cuando piensan, mayor gloria, típico término pentecostal, o sea, mayor gloria en el mundo de iglesia, en cuanto, vamos a decir, a ministerio, pastorado, es mayor gloria es números, o mayor gloria es éxito, o mayor gloria de Dios es cosas buenas, cosas bonitas, si estás en el ambiente
de una iglesia, vamos a decir, que enfatiza mucho la prosperidad. Mayor gloria es cuántos carros tengo, de qué años son, dónde vivo, qué casa, empleo, o sea, material. Y tristemente muchos vemos mayor gloria en ese sentido, pero rara la vez que nosotros pensemos en mayor gloria porque algo mal me sucedió. O sea, Dios está mostrando mayor gloria a través de algo malo que me haya pasado, haya sucedido. Y en este caso, el hecho de que Adán peca, Eva peca, nos da un entendimiento de Dios que jamás hubiéramos conocido y entendido, que de nuevo viene siendo este aspecto de Dios como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Por medio de Cristo Jesús. Y bueno, yo creo que debemos de... Yo sé que esto es un poco complicado para muchas personas, pero por ejemplo, este concepto de decretos de Dios. Okay. Decretó la maldad, no la decretó, o fue después de que creó Adán que cositas así. Sí. Porque al final de cuentas, sí, hay un término filosófico, qué bueno que aquí está nuestro ayudante, término filosófico que es necessary causes. ¿Causas necesarias? Causas necesarias. ¿Es necesario entonces para que la maldad exista? Yo creo que esa es una pregunta media confusa para algunos. ¿Cómo respondería el cristiano que no ha tenido el tiempo o que no ha dedicado su tiempo para realmente entender esto? ¿Es necesario en los decretos de Dios que la maldad exista? Eso es un área donde debemos de hablar un poco, porque yo sé que es un poco complicado de todo empezar en esas áreas, pero imagínate un mundo donde no existe maldad. Otra vez, es para dándole herramienta a la gente. En un mundo donde no existe la maldad, ¿cómo conoces la bondad de Dios? Sí. ¿Cómo llega uno a conocer su gracia? Sí. Y por eso, en parte, digo que no es que Adán no conocía la bondad de Dios, sino que la conocía en parte. Parcial. Parcial. O sea, lo que me refiero es que vemos la bondad de Dios en la creación. Génesis 1:30 o 31, ahorita que nos ayude nuestro amigo, pero es uno de esos versos, clarifica, el último verso del capítulo 1, creó todo Dios y vio que era bueno. Y de nuevo, la idea aquí es que Dios crea algo bueno porque es parte de su naturaleza. La bondad de Dios, Adán la conoce parcialmente, pero lo que no conocía Adán, en este caso, si no fuera por causa del pecado, es cómo Dios responde a una criatura que desobedece, que se rebela en contra de él. Y eso es lo que nosotros vemos a través de las Escrituras una y otra vez, de que Dios responde en misericordia. O sea, conocemos la misericordia de Dios a través de este aspecto. Por eso siempre me refiero a que, en parte sí, Génesis 1, antes de la caída, o sea, del capítulo 1 y el capítulo 2, no es que la bondad de Dios no exista. Claro. O sea, está ahí, está presente. Vemos la bondad de Dios en esos capítulos, pero la conocemos de una manera diferente cuando Adán y Eva caen, cuando ellos pecan, porque vemos otro aspecto de la bondad de Dios, que es su misericordia, que es su gracia y al final, como he mencionado, su redención a través de Cristo Jesús. Para ayudar a la gente a captar este pensar, por ejemplo, un padre, ¿no? Un papá. Nace su hijo y obviamente el papá, la mamá los aman incondicionalmente. Sí. Y el niño crece ya a los 10 años, ¿no? Y probablemente antes de eso el papá ha tenido que tomar medios de disciplina leves, pero ya a la edad de 10 es un poco más serio la cosa, ¿no? Sí. Los niños ya son más rebeldes, o gritan o tienen más conciencia de lo que están diciendo o haciendo. Entonces, un padre que, por ejemplo, disciplina a su hijo por mentir, ¿no? Hay que decir que miente y no hizo la tarea y por eso está reprobando una materia en la escuela. Miente que sí la estaba haciendo, entonces el papá y mamá se dan cuenta y lo disciplinan. La próxima vez hay que decir que su hijo otra vez miente por otra cosa. Y en este caso, el papá o la mamá, en vez de disciplinarlo o darle una disciplina leve, como lo que decimos en inglés,
it's a phrase, a slap on the wrist, como es algo... Una palmada en la mano. Pero como una, es algo leve, que hizo algo mal, una palmadita. Shame on you. No, sino más para que, como más para avergonzarlo un poquito. Para avergonzarlo. Entonces, la primera vez le da un slap on the wrist, hey, don't do it again. Sí. Pero ya la segunda vez que lo hace, ya es un poco más serio la cosa, porque el padre al inicio demuestra misericordia en ese aspecto leve. Pero ya que incrementa la maldad. ¿Qué va a hacer el papá? ¿Mostrar misericordia o demostrar la justicia? El niño entonces ya empieza a identificar dos diferentes caras, misericordia y justicia, que nos ayuda a identificar la teodicea de Dios, porque si no hay una gracia demostrada, por ejemplo, en el Adán, tampoco conoceremos su justicia, de cómo lo va a corregir y qué es lo que tiene que pasar para que venga Jesús. Y eso es muy importante para que mucha gente empiece a captar, ¿no? Hay una demostración de gracia, misericordia, hay también necesidad de justicia en este mundo. Sí, y aquí, es importante entender que obviamente esto es hablando ya de aspecto de salvación, pero estos patrones lo vemos en la Biblia. Uno de los más famosos es la historia de José. Génesis 50:20, tú lo intentaste para el mal, Dios lo hizo para el bien. O sea, que aún esta dimensión de mayor gloria en ese sentido, donde conocemos nosotros la vida de José, él es vendido por sus hermanos, o sea, el dolor que causa esa experiencia, tiene momentos de bendición, vamos a decir, y luego falsamente acusado por la esposa de Potifar, es encarcelado, o sea, y vemos como sube y baja en su vida, que muchos, hasta hacen series de cómo llegar al palacio y todo lo demás, pero al final, y esto creo que es lo que nos debería dar a nosotros parte de refugio, hablando en este tema, es que al final el hecho de que Dios es soberano y está en control de todo, que es lo que, es como decimos, a veces no vamos a entender algunas cosas hasta que lleguemos al final. Y José llega al final y entiende, todo esto tuvo que pasar. Muchas de estas cosas fueron malas y de nuevo, no solo malas en el aspecto emocional, pero injustas. O sea, que tus hermanos te vendan injustamente. O sea, eso es una falta de justicia ahí. De que seas falsamente acusado, es una falsa de justicia ahí. Pero al final, todo esto tuvo que suceder. Y eso es lo que José, no cuando está pasando por esos momentos lo entiende, sino que es hasta el final que llega a reconocer. Pero Dios, lo que para mí, lo que quisieron hacerme para mí para mal, aún podemos decir lo que el enemigo quiso hacer para mal en ese aspecto, Dios lo ha usado para bien. Y aún en ese aspecto de su vida, José puede llegar a entender, todo esto lo que me pasó, había algo mayor que Dios estaba obrando en este aspecto. Porque ¿quién más iba a amar a su gente, verdad? A la gente de Israel. Su padre, nadie tenía de comer, una escasez en la tierra. ¿Quién los iba los egipcios? ¿Qué les importaba? Casi toda una nación puede morir. Por eso, pero por la soberanía de Dios en haciendo todo eso. Y qué bueno que lo mencionas, porque José, aunque hasta el final de su vida lo entiende, que es cuando muchos, como dice, cuando muchos de nosotros ya captamos, ahora veo por qué sucedió. Pero es importante también notar la fidelidad que José tiene y la confianza en Dios. Porque aunque no lo entiende en la cárcel, aunque no lo entiende por ser falsamente acusado, aunque no lo entiende por cuál sus hermanos lo odian tanto, porque eso les está compartiendo sus sueños y todo eso, no lo entiende todavía, no lo capta. Aunque no entiende todas esas cosas, se mantiene fiel a Dios, que nos demuestra la postura de un verdadero creyente en Dios durante esta teodicea. O sea, podemos decir que la teodicea de José era una de mayor gloria, aunque no la entendía. Eso es lo importante de eso, para que la gente cristiana, creyentes, puedan entender. Aunque esté en esos momentos, tengo que recordar que Dios es fiel y veremos algo mayor en esto. Aunque es difícil en el momento. Y de nuevo, eso para mí nos debería de causar refugio, consuelo. Y por eso que es importante
C.S. Lewis liga mucho, le puse el libro aquí, el problema del dolor. Él liga mucho esta idea de que debemos conocer el atributo de la bondad de Dios para entender que aún las cosas que parecen ser malas o que nos pasan que sí, o sea, que son malas en el sentido de injusticia en este mundo, al final cuando yo entiendo el atributo de la bondad de Dios, eso me ayuda a mí a poder reconocer que al final todas estas cosas que están sucediendo son para mi bien. Y eso creo que causa, de nuevo, para nosotros debería de causar un respaldo y un confort, un consuelo en el conocer que Dios ha obrado todo, hablando de nuevo de los decretos de Dios, que Dios ha decretado todo, y aún las cosas que pueden parecer injustas para mí, como cómo es posible que Dios decrete que desde el inicio Adán iba a fallar, iba a pecar, que cómo Él ha puesto todo esto en orden. Bueno, al final yo puedo descansar en saber que aunque no lo entiendo, era para su bien, y en mi caso y en mi vida también era para mi bien. Es descansar en el atributo de que Dios es bueno y en su bondad. Claro.